Bien, Dios les bendiga a todos mis hermanos en esta mañana. Vamos a proceder a continuar con la clase de profetas y según nuestro prontuario, tenemos que avanzar los capítulos 12, 13 y 14. Capítulos 12, 13 y 14. Recordar a cada alumno que debe enviar el cuestionario respectivo de cada capítulo que hemos abordado. Creo que ya di instrucciones acerca de estas tareas, así que por favor hay que hacer los cuestionarios respectivos. Bien, todo lo que está marcado en amarillo, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14 es nuestra meta para hoy. Vamos a ir a la diapositiva. Estaremos desde la diapositiva 99 hasta la 136. Así es que vamos a orar en esta mañana para poner todo esto en las manos del Señor. Recuerde que siempre tiene que tener todos sus materiales a mano, todo lo que son sus lápices, sus notas, su libreta para apuntar, sus diapositivas impresas para que pueda llevar correctamente la clase, su Biblia. Hay citas bíblicas que nosotros no las vamos a ver, pero asumo que usted sí las va a analizar. Padre, en esta mañana te damos las gracias por la oportunidad maravillosa que tú nos das. Gracias, soberano Espíritu Santo, por esta oportunidad maravillosa. Te rogamos en el nombre de Jesús que nos des la fuerza y la fortaleza para poder abordar, Señor mi Dios, todas estas clases o todas estas diapositivas que vamos a ver junto con los alumnos. Te rogamos, Espíritu Santo de Dios, que tú nos ayudes en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos al capítulo 12, el cual nos habla acerca de los reinados de Roboam, Abiyán, Asa y Baasa. Prácticamente lo que estamos observando aquí es algunas profetas que ministraron en estas monarquías y rápidamente vamos avanzando. Seguimos, ahora vamos a considerar los profetas que cumplieron su misión durante los reinados de 5 reyes. Los 4 primeros de Judá y el 5º de Israel. Recuerde que el reino del sur se llamaba Judá y el reino del norte se llamaba Israel. Gran parte de este periodo presenció continuas guerras entre las dos partes del dividido reino de Israel. Este periodo comenzó en una atmósfera de conflicto cuando las 10 tribus del norte se separaron del reino. Roboam fue el rey en turno cuando las 10 tribus se separaron. La primera reacción de Roboam fue unir un ejército para volver a someterlos, pero Dios le comunicó por medio de un profeta que desistiese de su empeño, pues esta era su voluntad. Roboam subió al trono a la edad de 41 años y reinó 17 años. Este anduvo en los perversos caminos que había seguido su padre Salomón en los últimos años de su reinado, ya que edificó lugares altos y erigió imágenes de mástiles de acera. Bueno, recuerde que Roboam es el hijo de Salomón, quien se quedó reinando en Judá, ¿verdad? Ese fue Roboam. Prácticamente Abiyán, Asa y Baasa son descendientes de él. Y el reino del norte, quien se quedó con las 10 tribus en el reino del norte fue Jeroboam. No se nos olvide, todo esto ya lo vimos en la clase de
Antiguo Testamento. Seguimos avanzando. Roboam tuvo conflictos militares con dos enemigos principales. Jeroboam, el rey de Israel, en la parte norte, y Sisac, rey de Egipto. Contra Jeroboam, con el cual estuvo en constante conflicto, cosechó algunos éxitos, pero contra Sisac sufrió grandes pérdidas como castigo de Dios por su apostasía. Tanto Roboam como Jeroboam codiciaban el área de Benjamín como zona que sirviese de valla entre los dos reinos. El hijo y sucesor de Roboam fue Abiyán, estamos hablando de la monarquía de Roboam, quien reinó 3 años sobre Judá y anduvo en los caminos de su padre. O sea, si continuó el mismo estilo de vida perverso y pecaminoso. Este también continuó la lucha que su padre tenía entablada con Jeroboam y con mayor éxito. Hijo de este fue Asa, quien reinó 41 años y llegó a ser el primero de los reyes piadosos del reino del sur. Mire qué diferencia entre los primeros dos reyes antecesores a él, que fueron su papá y su abuelo, y estos reyes prácticamente reinaron perversamente, y este Asa fue un rey piadoso, temeroso de Dios, y el Señor le concedió 41 años en el trono. Y llegó a ser el primero de los reyes piadosos del reino del sur, Judá, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Verdad? Aquí vemos una ruptura en la línea monárquica, cuyo estilo de vida era un estilo de vida perverso delante de Dios. Aquí Asa toma la determinación de no hacer lo mismo. Al mismo tiempo, Baasa, rey de Israel, o sea, Roboam, Abiyán y Asa son los reyes de Judá, el reino del sur. Pero al mismo tiempo de Asa, Baasa, rey de Israel, descendiente de Jeroboam, reinó 24 años, o sea, en la parte norte. En el plano religioso, Baasa siguió los malos pasos de Jeroboam y Nadab. O sea, allá también se estaba cometiendo pecado. Usted ya sabe que Jeroboam no fue recto ante los ojos de Dios. El profeta Ahías había predicho a Jeroboam que su descendencia sería destruida, lo cual no ocurrió durante su reinado, pero sí en el de su hijo Nadab, quien tras 2 años de reinado fue asesinado por Baasa. A causa de su apostasía, Baasa fue amonestado por el profeta Jehú de que su descendencia había de correr la misma suerte. Eso está en primer libro de los Reyes 16, 1 al 7. En el reino de Judá, el hijo y sucesor de Asa fue Josafat, quien reinó 25 años. En lo religioso, Josafat hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Bueno, entonces prácticamente lo que vemos aquí es que después de Roboam en el reino del sur, Abiyán y Asa, que son hijos y nietos por supuesto, a Asa le nació un hijo y se llamó Josafat, un sucesor, ¿verdad? Josafat. Entonces este Josafat también hizo lo recto ante los ojos de Dios y reinó 25 años. Este siguió a su padre en limpiar al pueblo con todo lo relacionado al culto a Baal. Es también claro que Josafat se alió con los reyes de Israel, Acab y Ocosías, los cuales los hizo quizá para favorecerse en el terreno económico y militar, pero en lo religioso comportó una gran pérdida para Judá por la influencia de Jezabel. Recuerde que Jezabel tenía una hija que se llamaba Atalía, y Atalía se casó con el hijo de Josafat, y esa alianza matrimonial no le agradó a Dios, por cuanto Jezabel y Acab eran reyes perversos, apóstatas, idólatras, mundanos, y Josafat estaba en un plano espiritual
muy diferente al de ellos, al cual Dios lo veía con agrado y peleaba por él. Entonces, estas alianzas que hizo Josafat, después de la muerte de Josafat, Atalía mató a casi toda la descendencia de Josafat. Veamos al profeta Iddo. Su obra, Iddo es mencionado 3 veces en el Antiguo Testamento, ahí están las citas bíblicas. Se le describe escribiendo libros y es poco lo que se sabe de él fuera de esto. 2 aspectos generales se nos revelan en relación con su obra. El primero era escritor y se nos dice que escribió un libro llamado La profecía del vidente Iddo, así como un libro de genealogías, según se registra segundo de Crónicas 12:15. También se le considera como escritor de una historia llamada Midrash sobre los hechos y dichos de Abiyán, el rey. Esto indica que vivió en los años en que reinaron Jeroboam en el norte y Roboam y Abiyán en el sur, lo cual hace un profeta de larga trayectoria. Otro aspecto digno de notarse es el epíteto con el que se le designa en 2 de estos pasajes en los cuales se le llama vidente, lo cual determina que Dios lo usó para la función específica de recibir revelaciones y comunicarlas al pueblo. Dios comunicó mediante visiones a Iddo mensajes que tenían que ver con Jeroboam y con el juicio que Dios iba a traer sobre él a causa de su pecado. Bueno, entonces concluimos que Iddo era un vidente, escritor usado por Dios y que su función únicamente era recibir revelaciones de parte del Señor con relación al rey Jeroboam y algunos actos enjuiciatorios de parte de Dios hacia el pueblo por causa de su pecado. Una cosa es recibir visiones, una cosa es tener revelaciones y otra cosa es ser un profeta constituido. En la iglesia también se puede dar esto. Puede haber personas que tengan el don de recibir visiones y no quiere decir que son profetas. Como algunas personas en la iglesia es posible que reciban algún mensaje de Dios a través del don de la profecía, pero no quiere decir que son profetas. No confundamos las cosas para no crear una falsa expectativa. Vamos avanzando. ¿Qué tipo de persona era Iddo? Su condición espiritual. 2 detalles indican que Iddo era hombre de madurez espiritual. Uno era el largo ministerio que Dios le otorgó, lo cual no marca que éste llegase a su fin por algún pecado cometido en su vida. El otro detalle es que fue usado para recibir revelaciones divinas, lo cual indica que estaba espiritualmente calificado para esto. Hay que tener una gran consideración y mucho cuidado en este tipo de cosas. Mucha gente mira muchas cosas. Hay que tener cuidado, andar recibiendo o creyendo cosas que la gente ve. Por ejemplo, yo no puedo recibir ninguna revelación ni ninguna visión de una persona que es rebelde. No puedo recibir ningún tipo de sueño o visión de una persona que nunca está definida en qué iglesia se va a congregar. No se puede. No se puede recibir nada de una persona que no cumpla los requisitos. ¿Por qué? Porque si hay algo en lo que Dios ha demostrado que mantiene un patrón inmutable a lo largo de la historia bíblica, es que Dios trata con personas calificadas, personas que están consagradas, personas que dan fruto, personas que tienen testimonio, personas que son fieles y personas que son dignas. Mucha gente por ahí camina diciendo Dios me habla, Dios me muestra, yo vi, y son unos reverendos impíos.
son unos reverendos hipócritas. Son personas que no son fieles en la casa de Dios. Son personas que no son obedientes en la casa de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con este tipo de personas. Hoy más que nunca, este tipo de fenómenos suceden dentro de la iglesia. Cuando nosotros analizamos la condición espiritual de aquellos hombres que fueron usados por Dios, aquellos profetas judíos, videntes, siempre encontraremos el tipo de persona, qué tipo de espiritualidad tenían. Y podemos ver que eran personas sin tacha y sin mancha. Entonces nosotros tenemos que tomar ese mismo patrón, ese mismo modelo para vivir una vida agradable al Señor. Y si usted está siendo usado por Dios, manténgase en la línea, manténgase allí, aunque no le reconozcan, aunque no le den el crédito. Lo que Dios le dio no es para que busque crédito ni para que busque el aplauso. Es para que haga el trabajo de Dios. Recuerde que el mejor aplauso y el mejor reconocimiento, el mejor galardón viene de Dios, porque Él es un Dios justo. ¿Qué pasa con los conocimientos de este hombre? Se nos muestra que Iddo permaneció activo en su tiempo, teniendo contactos con personas que podían suministrar la información acerca de los dos reinos y así registrar por escrito la información que recibía. O sea, que era un escritor audaz. Era un hombre con una inclinación literaria muy importante. Sabía lo que hacía y sabía qué era lo que iba a escribir y para qué lo iba a escribir. Su capacidad literaria acerca de los hechos de Abiyán parece ser que él escribió un análisis crítico de lo que el rey hizo y dijo, lo cual indica su especial interés en juicios de valor. Vuelvo a repetir, sabía lo que escribía y para qué lo escribía. La capacidad literaria de Iddo nos muestra que muchos hombres, profetas, fueron escritores y que el Espíritu Santo en su medida los usó para poder registrar o escribir el canon del Antiguo Testamento. Algunos fragmentos de estos escritores en sus libros fueron usados por los profetas escritores contemporáneos o profetas que conocieron de las obras de estos hombres para poder crear un libro conforme a la voluntad del Espíritu Santo. Vamos a ver ahora a Semaías. Su obra, Semaías era contemporáneo de Iddo. Sus relatos solo tienen que ver con Roboam de Judá. O sea, el trabajo de Semaías estaba concentrado en la parte sur del reino. El primer relato concierne a los primeros años de Roboam, cuando se separaron del reino las 10 tribus, donde Roboam, tras el anuncio de secesión, regresó a Jerusalén para reunir un ejército para marchar contra las tribus del norte. Cuando el profeta lo detuvo y le dijo, y le ordenó de parte de Dios, que dejara su intento, ya que la secesión tenía la aprobación de Dios. Roboam tuvo a bien prestar atención a las palabras de Semaías. El segundo relato se sitúa cuando Sisac, rey de Egipto, vino contra Israel. Cuando Roboam se enteró de que Sisac venía, convocó a sus jefes. Semaías entonces se presentó y le comunicó de parte de Dios un desagradable mensaje de cómo Dios los dejaba en manos de Sisac. Qué triste. Ante esto él, como sus jefes, se humillaron diciendo, justo es Jehová. A causa de esta actitud, Dios comunicó a Semaías un nuevo mensaje. Bueno, vemos la acción de Semaías. Se necesita mucho valor, mucha audacia, mucha intrepidez para detener a un rey con todo su ejército para que desista de sus planes invasores contra sus propios hermanos del norte. Se necesitaba mucho valor
para hacer esto y parece que Semaías estaba decidido. Veamos lo que concierne a la persona de este profeta pequeño, por decir así, su condición espiritual. Semaías muestra evidencia de haber sido una persona espiritualmente madura. Es aquí donde muchas personas están confundidos. Un ayuno no te va a madurar. 21 días de ayuno no te van a madurar. Es el caminar con Dios a través de los años. Es el renunciar a muchas cosas y adoptar la naturaleza de Dios. Es lo que te va a madurar. No son ayunos, no es la oración. Eso es parte de una búsqueda. Pero el caminar con Dios nos hace madurar como creyentes y como personas. Y esto se muestra en la persona de Semaías. Podemos notar que de entre los muchos profetas que vivían en aquel tiempo, Dios escogió a Semaías para comunicar importantes mensajes al rey Roboam. Parece que Roboam tenía un poco de gracia y un poco de humildad y aceptaba la intromisión del profeta Semaías. Su respetabilidad. Es digno de notar el gran respeto que Roboam y sus jefes mostraron hacia el profeta Semaías cuando éste los exhortó. Es hasta sorprendente en que Roboam se mostró dispuesto a acceder a la intimidación del profeta. Semaías era hombre que pronunciaba sus mensajes con autoridad. Esta es otra de las cosas que se desvirtúa mucho en la actualidad. Un profeta sin autoridad no está comunicando un mensaje de Dios. Recuerde que lo que está haciendo el profeta es repitiendo las palabras de Dios, no se está atribuyendo el mensaje. No se está atribuyendo la fuente de lo que está diciendo, es simplemente repitiendo las palabras de Dios. Pero para poder repetir las palabras de Dios, para poder ser el canal que Dios usa o la boca que Dios usa, tiene que estar dotado de autoridad. Porque cuando se habla con autoridad, ya puede estar el primo, el paisano, la tía, la mamá o el papá o la mujer frente de él, y si les va a botar la cabeza, se los va a botar. Porque es que la autoridad va acompañada de la inspiración. Y tanto la autoridad y la inspiración se concentran dentro de el testimonio del profeta. Si el profeta tiene un testimonio íntegro, tanto la autoridad dada por Dios y la inspiración, que es el impulso que Dios le da para que ejecute el mensaje con autoridad, sin pedir permiso, sin avisar y sin acomodar, entonces ese mensaje produce respeto. ¿Por qué? Porque no va acompañado de hipocresía. Cuando un profeta proclama una palabra con autoridad, se conjugan muchas cosas. Número 1, no anda buscando el aplauso de la gente. Número 2, tampoco anda buscando la ofrenda. Y número 3, no tiene de amiga a la hipocresía. ¿Por qué? Porque cuando se es hipócrita se acomoda el mensaje. Y el mensaje pierde autenticidad. Aunque sea la palabra de Dios, pierde veracidad y autenticidad. Pero cuando este profeta es un hombre que está aliado a Dios y que está de acuerdo con Dios, entonces su mensaje irá íntegro, inspirado, autoritario y hará el efecto que Dios quiere que haga. Por eso Roboam y sus jefes de Estado respetaban a Semaías, porque Semaías no era un profeta arrastrado, no era un profeta que andaba buscando las coimas del gobierno, ni andaba buscando posesiones materiales, sino que llegaba a cumplir la voluntad de Dios y se iba. Ese era el asunto de Semaías. Y nadie lo miraba allí buscando algo en los jefes de Estado para superar su vida. Su vida
estaba concentrada con Dios para hacer el trabajo de Dios y punto. Entonces, este tipo de personas así se les respeta, se les atiende el llamado. ¿Por qué? Porque saben que son hombres verdaderos. ¿Qué pasa con la valentía de este profeta? El que pronunciara mensajes con autoridad no disminuye del hecho que necesitaba mucha valentía para darlo. Se necesitaba mucho valor para detener al rey, a sus ejércitos y a sus jefes, sus generales, sus capitanes, para decirles: deténganse. Deténganse porque van a una obra infructuosa y no tienen el respaldo de Dios. No lo hagan. Entonces, todo esto se necesitaba mucho valor. Hoy en día se necesita valor para decir la verdad. El mismo valor que necesitaron los apóstoles, el mismo valor que necesitaron los diáconos de aquel tiempo, como Esteban, el mismo valor que necesitaron los profetas en aquel antaño, en los tiempos de los días de los padres de Israel. Es el mismo valor que se necesita hoy, donde circulan muchas verdades, donde circulan medias verdades, donde circulan doctrinas de demonios, donde circulan muchas teorías y teologías que supuestamente son revelación o iluminación de Dios. Se necesita valor para pararse y mencionar las cosas por su color, por su orden y por su estatura. Se necesita mucho valor de parte del Espíritu de Dios para poder descuartizar la mentira con la espada de la verdad. Veamos a Azarías. ¿Cuál fue la obra de Azarías? Fue profeta durante el reinado de Asa. Ya sabemos que Asa fue un buen rey. Bueno, cuando habían buenos reyes, los profetas les iba bien. ¿Por qué? Porque había una buena cohesión. Recuerde que las personas claves que buscaba el profeta para transmitir los mensajes eran los reyes. Entonces, cuando había un rey déspota y descarriado, el profeta tenía problemas, necesitaba mucha revestidura para enfrentarlo. Así como Elías enfrentó a Acab. En este momento Asa era un buen rey. Podríamos decir que por haber servido en el tiempo de este rey, podrá haber sido más agradable la vida para este profeta. Claro que sí. Porque el rey Asa era un rey temeroso de Dios. Era un rey que hacía lo recto ante los ojos del Señor. Entonces, por tanto, toda palabra que el profeta llevase ante el rey con todo corazón la recibía. Un único caso del que se nos consta que Azarías profetizó fue después de la victoria de Asa sobre Sera. Cuando Sera lanzó su ofensiva contra Judá, Asa buscó la ayuda de Dios y la recibió, pues Dios le otorgó la victoria sobre un ejército mucho más numeroso, 300,000 contra 1,000,000, según el libro de Segundo de Crónicas 14. Cuando regresaba del campo de batalla, Azarías salió a su encuentro, el cual le comunicó un mensaje de ánimo y consuelo y amonestación. Bueno, ahí vemos la interacción del profeta Azarías con el rey Asa. Ahora veamos la persona de este profeta. Su condición espiritual es probable que Azarías no fuese un profeta de tiempo completo. O sea, habían profetas a tiempo completo y habían profetas de medio tiempo. Los profetas de medio tiempo se dedicaban a su familia y a sus trabajos, así es que Dios los usaba temporalmente. En 15:1 se nos dice que vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, lo cual es una indicación de que éste solo ejercía su función de tiempo en tiempo. Recordemos que los profetas de tiempo completo recibían continuo poder del Espíritu Santo. Bueno, estos son dos elementos muy importantes para entenderlo. Número uno, que el profeta a tiempo completo recibía la suministración del Espíritu Santo continuamente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que había una gran diferencia entre
entre el profeta de aquel tiempo con el creyente de hoy. El creyente de hoy tiene permanentemente al Espíritu Santo en su vida. Y mientras que el profeta de aquel tiempo tenía que estar en continua búsqueda para recibir de parte del Espíritu Santo lo que necesitaba entregarle a las diferentes personas o al pueblo de Israel. Y el profeta a medio tiempo, por decirlo así, era así temporalmente que venía el Espíritu Santo sobre él para comunicar algo según fuese su voluntad. Además debió ser un varón de íntima comunión con Dios, dispuesto para ser usado y dispuesto para aceptar la misión que se le encomendara. Veamos su respetabilidad, aunque no fuese un profeta de tiempo completo. Es evidente que hablaba con autoridad. Asa se dispuso a poner por obra el consejo que se le había dado. Además convocó una gran asamblea para ofrecer sacrificios, renovando así el pacto con Dios. Bueno, esa es parte de lo que era la persona de Azarías. En toda condición espiritual de los profetas encontraremos mucha madurez, mucha consagración y mucho acercamiento. Hanani, su obra, este otro profeta que sirvió durante el reinado de Asa, fue contemporáneo de Azarías. Un único episodio que se nos menciona tiene que ver cuando hubo de reprender al rey. Asa había llevado a cabo una brillante estrategia militar en contra del reino del norte, por lo cual se enorgulleció en gran manera. Cuando llegó Hanani, este le dio una punzante reprensión por haber confiado en su propio juicio, lo cual traería más guerra contra él. Al oír esta reprensión, Asa ordenó que echaran al profeta en la cárcel. Bueno, vemos aquí que el poder corrompe. El poder corrompe, hermanos. El poder no es para cualquiera. Nosotros debemos conservar la humildad independientemente de los logros que obtengamos o de las palabras que oigamos a nuestro favor. Hay que mantener la humildad y reconocer que todo se debe a Dios. Veamos la persona, es de notar que el único mensaje del que sabemos salido de los labios de Hanani está marcado por un énfasis teocéntrico. El error de Asa consistió en depender de su propia estrategia en lugar de confiar en Dios. Cuando se menciona la palabra teocéntrico, está hablando de que Dios es el centro de todo. Dios es la fuente de todo. Dios es la causa. Dios es la causa. Él es incausable, pero es la causa. Bueno, dispuesto a sufrir de entre los profetas vistos aquí, hasta aquí podemos ver que como resultado de su reprensión, Hanani fue echado por el rey en la cárcel, lo que muestra que estuvo dispuesto al sufrimiento. Bueno, estos hombres de Dios estaban dispuestos a todo. Veamos a Jehú. Su obra, este profeta era hijo de Hanani. Mire, Jehú era hijo de Hanani y tuvo contacto con el rey Baasa de Israel y con el rey Josafat de Judá. El contacto de Jehú con Baasa, consistió en una reprensión muy similar a la que su padre había hecho a Asa. La reprensión se debió a la desobediencia de Baasa al seguir en los caminos de Jeroboam y Nadab. Dios había permitido a Baasa destruir la casa de Jeroboam a causa de su pecado, pero Baasa no se comportó nada mejor que éste. Fue entonces que Jehú lanzó una severa reprensión, diciéndole que Dios barrería la posteridad de Baasa como había hecho con Jeroboam en 1 Reyes 16. Posteriormente Jehú tuvo contactos con Josafat
unos 30 años después. Es evidente que Jehú ejerció su ministerio profético durante muchos años. Bueno, Jehú parece que era más intrépido que su padre Hanani. Baasa había desagradado a Dios con eso y Jehú le salió al encuentro cuando Josafat regresaba para darle un mensaje de Dios. Veamos su persona. Jehú demuestra madurez espiritual y valentía al haber sido encargado en 2 ocasiones importantes de reprender a un rey. No era nada fácil. Otros profetas que sirvieron en el tiempo del rey Josafat fueron Jaasiel y Eliezer, cada uno con su propósito específico. Bueno, estos le podemos llamar profetas casi anónimos porque casi nadie sabe de ellos. Vamos al capítulo 13, reinado de Acab y Elías. Entre los 12 años de intervalo entre los reinados de Baasa y Acab, cuando gobernaron en Israel, o sea, en el norte, ubíquese en el norte, Ela, Simri y Omri, no se menciona ningún profeta. O sea, en los reinados de Ela, Simri y Omri, que fueron esas monarquías, las dinastías, malas, no, especialmente la de Omri, no se menciona ningún profeta. Pero en el reinado de Acab se levantó el gran profeta Elías, que este profeta, aunque no se nos dice que fue un escritor, no se nos dice que Elías escribió ningún libro, pero fue un gran profeta. Aunque no fue un profeta escritor, la Biblia le da un lugar prominente. Hay 2 profetas en la historia de Israel. Estos 2 profetas, hermanos, estos 2 profetas que son el pico de la profecía son Moisés y Elías. Moisés y Elías. Estos 2 profetas enfrentaron 2 etapas muy peculiares y distintas en la historia de Israel. Moisés enfrentó al tirano más grande de todos los tiempos, el faraón. Todo lo que concernía a faraón, su paganismo, su modo de gobierno, su dictadura, su opresión contra el pueblo de Israel, su terquedad, era un hombre obstinado completamente. Moisés lo enfrentó y se agarró de 10 plagas contra él. Luego Elías se enfrentó la peor apostasía de todos los tiempos en Israel. La apostasía impulsada por el culto a Baal y a Asera por parte de Acab y Jezabel. Entonces Elías se enfrentó esto y los derrotó. Entonces, por eso muchos dicen que Moisés y Elías volverán hacia el final, hacia la mitad de la tribulación o la última semana de las 70 semanas de Daniel. Volverá Moisés y Elías para enfrentar al tirano que se avecina a este mundo. Ya se sienten síntomas del anticristo. Entonces, ellos van a enfrentar a este tirano que al mismo tiempo se conjugarán en él un César romano, un faraón egipcio, ¿verdad? Y un rey perverso de Israel que impulsará el paganismo, la idolatría y la megalomanía, o sea, la adoración a sí mismo, para que el mundo lo adore. Estos 2 hombres aparecerán para combatir esto que ya habían combatido antes en la antigüedad. Bueno, Acab sucedió a su padre Omri. Omri cometió un error que acarreó a Israel trágicas consecuencias en el plano religioso. El error fue establecer una alianza con los fenicios y casó a su hijo Acab con la Jezabel, hija del rey de los sidonios. Jezabel trajo consigo el culto a Baal, la deidad
cananea, el dios de la tormenta y el trueno, Baal. Y Acera era la diosa de la fertilidad. Acera era la diosa de la fertilidad. La terca y dominante Jezabel no se contentó con que coexistiera el culto a Baal y el culto al Dios de Israel, sino que decidió acabar con la religión de Israel para introducir la suya, sin que Acab hiciese nada para detenerla. Veamos la tarea del profeta Elías. Fue durante el reinado de Acab y Jezabel cuando fue llamado Elías a desempeñar su ministerio. Mire qué tremendo y qué difícil tarea Dios le puso a este hombre. Qué difícil tarea. Dios no le va a poner un trabajo difícil a nadie que no esté preparado. La Biblia califica a tal reinado como el peor que pudo haber. Quizás fue este el motivo por el cual Dios levantó a uno de sus más grandes profetas, Elías. Número 1, su importancia excepcional. La Biblia atribuye a Elías un lugar único en 3 aspectos. 1, ser una de las 2 personas que no tuvieron que pasar por la muerte. El otro es Enoc. 2, ser una de las 2 personas que Dios permitió que se apareciesen junto a Jesús en el monte de la transfiguración. Recuerde que la segunda persona que aparece, por eso le estoy diciendo que escatológicamente se cree que ellos volverán porque no terminaron sus tareas. Las 2 personas que aparecen en el monte de la transfiguración con Jesús son el profeta Moisés y el profeta Elías. ¡Qué coincidencia! Ese es un muy grande misterio. 3, que cuando Jesús preguntó a los discípulos qué opinaba la gente acerca de él mismo, una de las respuestas fue Elías, lo cual muestra el alto concepto que el pueblo tenía del profeta. Recuerde que Malaquías suelta una palabra y dice, antes que envíe al profeta Elías, él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres, antes que hiera a la tierra con destrucción y todo eso. Bueno. Entonces, estas son las razones por las cuales Elías es un profeta excepcional, único, descollante. Más allá de estos aspectos, la Biblia también nos presenta en Malaquías, ahí lo que estamos hablando, 4:5, cómo Dios enviaría a Elías antes del día del juicio. Parece que esa profecía de Malaquías 4:5 se parte en 2. Es una profecía de doble alcance. Por un lado está anunciando la preparación del camino del Mesías y por el otro lado está hablando de un suceso trascendental que será previo a la manifestación gloriosa del Hijo de Dios en carne y hueso ante el mundo. Esto puede ocurrir a la mitad de la tribulación de 7 años, que al final de esta tribulación aparecerá el Hijo de Dios en las nubes del cielo. Ahí sí el mundo le verá tal y como es. Entonces vemos que el ministerio profético de Elías y Elías mismo es un ícono relevante en la profecía de Israel. Veamos su predicción de hambre. La primera actividad de Elías fue predecir al rey Acab un periodo de sequía y hambre en el país. Parece ser que la razón de este castigo había sido por la falsa religión que Jezabel había introducido a Israel. Una de las cosas que llama la atención fue que al ver 3 años y medio de sequía, estamos previendo la muerte anunciada de todos los cultivos del país, la muerte anunciada de los arroyos, la muerte anunciada de los ríos, la muerte anunciada de los animales,
tanto las bestias de trabajo como los animales comestibles. O sea, todo lo que estaba a mano para la subsistencia de un país agrícola como Israel murió en 3 años y medio. O sea, Dios castigó severamente a la nación por su pecado de idolatría. Algunos dicen que los judíos tenían que cortarse el antebrazo izquierdo o derecho, dependiendo de qué mano utilizaba, para cocinarlo y poder comer, porque el hambre fue extrema en gran manera. Número 3. Elías se oculta junto al arroyo de Kerit. Bueno, esta hambruna, quiero decir algo aquí, esta hambruna fue la respuesta directa como un golpe de autoridad a la deidad llamada Baal. Porque al cerrar el cielo y no permitir la lluvia ni la tormenta, Dios le estaba diciendo a Israel, Baal no existe y por lo tanto no puede controlar la tormenta ni la lluvia. Yo soy el Dios que controla las fuerzas de la naturaleza según mi propósito. Ese fue un mensaje claro de parte de Dios a Jezabel, a los sacerdotes de Baal, que eran como 400, y a la nación descarriada. Y todo esto vamos a ir viendo. Elías se oculta junto al arroyo de Kerit, tras el anuncio dado al rey de que iba a sobrevenir un periodo de hambre. Elías fue dirigido por Dios a esconderse junto al arroyo de Kerit, donde Dios lo sustentaría. Ahí el Señor le envió carne y pan en boca de los cuervos. Es probable que Acab buscaba a Elías mientras él estaba escondido, claro que sí, para matarlo. Luego Dios le ordenó que se trasladara de Kerit a Sarepta, en Sidón, donde posó en casa de una viuda, donde Dios le suplió alimento milagrosamente. Fue durante la estancia de Elías en casa de la viuda cuando enfermó gravemente y murió el hijo de esta, y Dios realizó un gran milagro por medio del profeta, devolviéndole la vida. Tome nota que no todos los profetas revivían muertos. Después se repitió la historia con Eliseo. Es raro ver un profeta que revivía muertos. Muy raro. Casi los profetas eran personas que recibían y transmitían y punto. Era raro ver a un profeta haciendo milagros. Algunos otros profetas destacaron en esto, como por ejemplo Eliseo, el sucesor de Elías. Era raro ver todo esto. Casi que ellos se concentraban en recibir de parte de Dios, digerir el mensaje y transmitirlo. Y algunos enfrentaban las consecuencias. Por supuesto, cuando aparece el Mesías y el Mesías empieza a sanar a todo mundo, empieza a resucitar muertos, a curar la lepra, que era algo que era muy difícil de curar o creo que no tenía cura, y el Mesías empieza a hacer milagros, a multiplicar panes y peces, empieza y camina por las aguas y todas aquellas cosas que hizo públicamente, como la resurrección de Lázaro, fue algo que rompió la historia. Y por supuesto el formato profético de Israel, porque también Jesús es considerado un gran profeta, un enorme profeta, y más grande profeta que Moisés y que Elías y que todos los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, era raro ver a un profeta resucitando muertos.
Seguimos viendo la tarea del profeta Elías. Elías desafía a los profetas de Baal. Cuando los 3 años y medio llegaron a su término, o sea, Dios sabía que 3 años y medio podían soportar. Pasados de 3 años y medio ya no iba a quedar esperanza de vida. Dios le dijo a Elías, regresa a Israel con el propósito de concertar un desafío que confirmase la lección que Dios había querido enseñar por la sequía y el hambre. Elías estableció contacto con el rey y le presentó el desafío al pedirle que se presentasen los profetas de Baal y de Acera junto con el pueblo. O sea, habían 400 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Este reto estaba destinado a promover un medio de demostrar ante todo el pueblo quién era el verdadero Dios de Israel, lo cual Acab hizo lo que Elías le pidió. De esta manera el pueblo podía estar convencido de que Baal no tenía ningún poder y que no era lo que Jezabel decía que era un dios. El resultado del desafío, Acab accedió a los deseos de Elías. Tanto el pueblo de Israel como los profetas de Baal estaban presentes. Fue entonces cuando Elías tomó la palabra y comenzó a resumir la forma en que se iba a llevar a cabo el reto. Los profetas tenían que invocar a su Dios para que encendiesen milagrosamente el fuego en un altar a Baal. Y después Elías haría lo mismo en relación a un altar dedicado al Dios de Israel. El Dios que respondiese por medio del fuego demostraría ser el Dios verdadero. Así los falsos profetas sacrificaron el animal y comenzaron a invocar a Baal, y ante las burlas de Elías se cortaban con cuchillos. Todo eso de nada le sirvió, pues pasaba la tarde y Baal nunca respondió. Cuando le tocó el turno a Elías, mandó al pueblo a que se acercasen a un pequeño altar que se había construido usando 12 piedras en representación de las 12 tribus de Israel, echando agua sobre este y llenando la zanja de alrededor. Entonces el profeta elevó una breve oración y Dios contestó con un fuego intenso que consumió el sacrificio, la leña y las piedras. Como resultado de esta prueba, el pueblo se puso inmediatamente, se postraron diciendo: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Por este reconocimiento y con rapidez, Elías actuó, haciendo prender a los sacerdotes de Baal de forma que no escapara ninguno, y haciendo descender a todos al arroyo de Cisón, los hizo degollar. Aquella misma tarde subió Elías de nuevo a la cima del monte Carmelo para pedir a Dios la lluvia. Después de haber orado, envió un criado que le acompañaba a un punto más alto para que mirase hacia el mar por si veía la respuesta en forma de nube. Este regresó y le dijo que no había nada. Elías envió a su criado 7 veces y a la séptima le dijo que había visto una nube pequeña que venía del mar, y Elías entendió que esa era la respuesta. Luego mandó al criado que fuese a Acab y le dijese que se tomara su carro para que la lluvia no se lo impidiese. Bueno, huyendo de Jezabel, al llegar a Jezreel, Elías recibió un mensaje amenazante de Jezabel. El profeta, tan fuerte en el episodio del Carmelo, se mostró tan débil que huyó de su casa aquella misma noche. Dejando al criado, siguió adelante solo y sentado debajo de un enebro, pidió a Dios que le quitara la vida. Pero Dios no accedió a la petición de Elías.
sino que envió a su ángel para que le asistiera. Atravesando el desierto del Sinaí, llegó hasta la montaña del Sinaí, el monte de Dios. Bueno, aquí vemos a la historia postrera y la primera. En la primera vemos a Elías, un monstruo de profeta, haciendo una obra extraordinaria. Y después de haber vencido y después de haber hecho que lloviera, recibe un mensaje terrorista de parte de Jezabel que lo iba a matar, y el profeta carnalmente huyó de la presencia de Dios y se fue, llegó hasta la montaña del Señor y se metió en una cueva, y Dios le habló y le dijo: ¿qué haces aquí? Esta pregunta le tuvo que calar hondo al profeta. Quizás Dios le decía por qué estaba allí, ya que la gran prueba se había llevado a cabo en Israel. Dios le dijo que se pusiera fuera para experimentar lo que él iba a hacer. Fue entonces que Dios le mostró tres fenómenos: un poderoso viento capaz de romper los montes y las peñas, un terremoto y luego un fuego. Tras el fuego, Dios hizo que Elías escuchara un silbo apacible y delicado. El texto sagrado nos dice que Dios no estaba en el poderoso viento, en el terremoto ni en el fuego, sino en el silbo apacible y delicado. Parece ser que con tales fenómenos Dios quiso enseñar a Elías tres lecciones. 1. Elías no necesitaba haber huido de Jezabel, pues Dios hubiese podido crear algo que fácilmente la hubiera destruido completamente. Elías había mostrado falta de fe al no reconocer el poder de Dios para protegerlo. 2. Elías debió reconocer que Dios iba a tratar con Jezabel. 3. Elías debió aprender que Dios iba a utilizar no un medio violento y sensacional, sino un sencillo e imperceptible al tratar con Jezabel. O sea, Dios, si le respondió por fuego delante de toda la nación, ¿cómo no iba a poder defenderlo contra la amenaza de la mujer terrorista? Bueno, Elías creyó que todo había sido un fracaso y que lo único que le quedaba era morirse. Dios le dijo que su obra no había terminado aún, que la batalla no estaba perdida. Elías debía regresar y emprender la silenciosa tarea. Tenía que hacer tres cosas: ungir a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel y a Eliseo por profeta, que le había de suceder en el ministerio. Encontramos el llamamiento de Eliseo. Cuando Elías se encuentra con Eliseo, Elías se llegó a él y echó sobre él su manto. Es evidente que Eliseo captó el significado de esta acción, pues corrió en pos de Elías. Parece ser que ambos ejercieron juntos el ministerio hasta el día de la partida de Elías, probablemente durante un periodo de 10 años. Veamos la reprensión de Acab. Acerca de otros pasajes donde intervino el profeta Elías se nos refieren 3 episodios adicionales. El primero tiene que ver con la reprensión que tuvo que dirigir a Acab por haberse apropiado indebidamente de la viña de Nabot. En este episodio vemos cuando Acab descendió a tomar posesión de la viña. Le salió al encuentro Elías, a quien Dios había ordenado llevar al rey un mensaje de reprensión, el cual era que su casa quedaría completamente destruida, o sea, su descendencia. Por efecto de este mensaje, Acab se humilló de manera muy notable y se arrepintió ante Dios. Dios dio a Elías un nuevo mensaje para el rey, que era que el mal que Dios había predicho no vendría en su tiempo, sino en el de su hijo.
reprensión de Ocosías. El segundo episodio tiene que ver con la reprensión que Elías dirigió a Ocosías, sucesor de Acab. Ocosías había enviado mensajeros a consultar a Baal-Zebub por causa de un accidente que los había dejado en cama. El ángel de Jehová dijo a Elías que saliese al encuentro de los mensajeros, que reprendiese al rey por consultar a un Dios falso y que le predijese su muerte. La respuesta del rey fue enviar los soldados para traer a Elías, los cuales al encontrarse con Elías, hizo descender fuego del cielo que consumió al capitán y a sus soldados, 50 por decir así. Luego un segundo grupo tuvo la misma suerte, otros 50. Ya van 100 quemados. Al enviar un tercer grupo, Elías accedió a presentarse ante el rey y se limitó a reiterar el mensaje de que había obrado en mal forma al acudir al dios Ecrón, en vez de consultar al Dios verdadero de Israel, por lo cual iba a morir. Ocosías murió después de haber reinado solamente 2 años. La partida milagrosa de Elías, el último relato, tiene que ver con la experiencia y honrosa partida de Elías al cielo, al que fue transportado sin ver muerte. Dios le había comunicado a Elías que su partida sería excepcional. Parece claro que también se lo había comunicado a Eliseo y a los profetas que se hallaban en las escuelas de entrenamiento. Elías urgió 3 veces a Eliseo a que no lo acompañase, pero Eliseo insistió. Eliseo continuó con Elías hasta que llegaron al Jordán. Al llegar al río, Elías golpeó las aguas con su manto y éstas se dividieron. Elías preguntó a Eliseo qué deseaba antes de su partida, a lo cual Eliseo le respondió que quería una doble porción del espíritu que había en Elías. Elías le replicó que no podía otorgársela, pero que si Eliseo lo veía cuando se marchara, sería una respuesta, una indicación de que Dios se lo iba a otorgar. Bueno, así termina la historia de este gran profeta, un profeta prominente que tuvo su falta de fe, pero que eso no desmerita la persona de Elías. Eso no desmerita absolutamente nada de su ministerio, porque a todos nos llega un momento de falta de fe. A cualquiera le llegó a Abraham, le llegó a Pedro, le llegó a un montón. En muchas ocasiones se sintieron débiles. El mismo Jesús se sintió débil en un momento y dijo: Señor, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. A todos nos llega ese momento en donde nos sentimos débiles. Ahora vamos a entrar al capítulo 14, reinados de Acab, Joás y Amasías. Los reinados de Acab, Joás y Amasías, vemos los profetas los profetas que vamos a estudiar en este capítulo son 5. 3 que ejercieron su ministerio en Israel al mismo tiempo que Elías, o sea, eran contemporáneos de Elías, durante el reinado de Acab, y los otros 2 en Judá durante los reinados de Joás y Amasías. O sea, 3 en la parte norte y 2 en la parte sur. En lo que respecta al trasfondo histórico, veremos ciertos acontecimientos pertenecientes a los últimos años de Joás y los del tiempo de Amasías. Sobre el tiempo de Acab, conocemos que el poder de Damasco había ido en aumento durante los años transcurridos, y ahora el rey Ben-Hadad había lanzado 2 ataques distintos contra Israel. Esto ocurrió después de que Elías había regresado del monte Horeb para reemprender su ministerio. Ben-Hadad reclamó de Acab la plata y el oro, y hasta las mujeres y los niños, a los cuales accedió a Acab por miedo al poderío militar de Siria.
Al ver que Acab no se resistió, Ben-Hadad añadió registrar la casa del rey y tomar todo lo precioso que tuviera. Esta vez Acab no estuvo dispuesto a acceder, a lo cual Ben-Hadad replicó que en ese caso atacaría la ciudad para destruirla. Es aquí donde Dios hace intervenir a uno de sus profetas. Dios intervino a favor de Israel dándoles la victoria por 2 veces contra Siria. Posteriormente, Acab combatió de nuevo contra Ben-Hadad en la batalla de Ramot de Galat, donde finalmente es muerto Acab por la palabra predicha por el profeta Micaías. ¿Verdad? Esto se relaciona cuando aquellos profetas mentirositos le pronunciaban prosperidad y que Dios le daría la victoria sobre los sirios, y Micaías le dijo todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, Micaías fue puesto en la cárcel y Acab le dijo: cuando yo regrese, vamos a hablar. Y Micaías le dijo: si tú regresas vivo, Jehová no habló por mí. Y así fue, Acab murió. Y en esa batalla se unió Josafat con Acab, y el rey Josafat fue herido de gravedad en esa batalla, tuvo que huir. Unos 20 años después, y en el reino del sur, Judá comenzó a gobernar, Joás, hijo de Ocosías, que tan solo contaba con 7 años de edad. Mire, este es uno de los reyes más infantes que han llegado a los tronos de Israel. Joás fue constituido rey por el sumo sacerdote Joiada después del término del perverso reino de Atalía. Prácticamente Joás es el único superviviente de la masacre de Atalía a la descendencia de Josafat. Todos los nietos e hijos de Josafat fueron asesinados por Atalía, y el sacerdote Joiada agarró al niño Joás y lo escondió para que quedase descendencia. Una necesidad urgente después de las innovaciones apóstatas de Atalía era la reforma religiosa. Todos los instrumentos de la falsa religión introducidos por Atalía, incluyendo de Baal-Melcar, sus altares, el templo de Baal-Melcar, sus altares e imágenes fueron destruidos. Fue en ese entonces que nuevamente comenzó a observarse el culto al verdadero Dios de Israel. Mientras continuó Joiada como sacerdote, permaneció Joás fiel seguidor de Dios. Una vez muerto el sacerdote, Joás cambió de actitud. El rey comenzó a prestar atención a los nuevos consejeros que sentían simpatía hacia el derrocado culto a Baal-Melcar. Como resultado del pecado que resultó de ellos, Dios quitó su bendición y el pueblo experimentó una seria derrota a manos de Hazael, rey de Damasco. En castigo adicional por su apostasía, Joás fue asesinado a manos de unos conspiradores. Sucedió a Joás su hijo Amasías. Amasías obtuvo la aprobación de Dios en su vida y en su reinado. Amasías tomó parte en 2 batallas importantes. La primera fue contra Edom, en el sur, donde el rey alquiló soldados del reino de Israel para que le ayudaran, por lo cual fue reprendido por Dios a través de un profeta. Amasías obedeció la voz de Dios al enviar las tropas de Israel a su país, y así obtuvo la victoria con su propio ejército. Después de esa victoria, desagradó grandemente a Dios por traer a Judá imágenes de los dioses falsos de Edom y aún adorarlos. Qué duro es este pueblo. La segunda batalla fue contra Israel, pues por el orgullo y confiado en la victoria que obtuvo contra Edom, retó al rey Joás de Israel, el cual proveyó una completa derrota a Judá. Veamos el profeta. El primer profeta que se hace referencia en este periodo no es identificado por su nombre, sino mencionado
3 veces como profeta y varón de Dios. Su obra, las 3 referencias a este profeta ocurren en conexión con las 2 ocasiones en que Ben-Hadad fue derrotado por Acab. Dicho profeta jugó un papel muy importante en ambas derrotas. Alentado por el mensaje de Dios, Acab salió al frente de sus tropas. Cuando se libró la batalla, las tropas de Israel lograron una completa victoria poniendo en fuga a los sirios. Después de esta victoria se llegó de nuevo al profeta, al rey de Israel, para decirle que fortaleciese su ejército y se mantuviese alerta, porque el rey de Siria vendría nuevamente contra él. Así lo hizo Ben-Hadad cuando un año después volvió a atacar. Fue entonces cuando vino de nuevo el profeta al rey de Israel y le dijo: 7 días estuvieron ambos ejércitos el uno frente al otro, y al 7º día se libró la batalla, consiguiendo Israel nuevamente la victoria. La importancia de la obra que Dios realizó por medio de este profeta es digna de notarse, pues de no haber intervenido Dios, Israel no habría alcanzado la victoria sobre un ejército mucho mayor. Veamos qué tipo de persona era este anónimo. Su condición espiritual: este profeta se mantuvo en un nivel alto de espiritualidad a los ojos de Dios, por cuanto sus mensajes se caracterizaron por el aliento y la esperanza. Un detalle que habla a favor de él es que recibió de Dios esas revelaciones, lo que indica que Dios vio en él uno en quien podía confiar su revelación y mensaje. Es muy importante la condición espiritual. Hoy la gente quiere cristianismo, pero sin espiritualidad. Quieren ministerio sin espiritualidad. Quieren cargos en la iglesia sin espiritualidad. La espiritualidad es el resultado de la nueva vida en Cristo. La espiritualidad es el nivel en el cual un creyente se encuentra delante de Dios. Puede ser bajo, medio y alto. Sin un alto nivel de espiritualidad, es difícil que podamos acceder a los secretos de Dios. Es difícil que podamos acceder a los llamamientos grandes de Dios. Necesitamos crecer en espiritualidad. La iglesia necesita crecer en su vida espiritual. Y ese es el problema que tenemos hoy. Vemos una iglesia multitudinaria. Vemos eventos masivos de los cristianos. Vemos muchas cosas en donde hay afluencia masiva de los creyentes. Pero la espiritualidad es un tema aparte. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Dios quiere de mí una alta espiritualidad. Dios no quiere creyentes mediocres. Dios no quiere ministros mediocres. Dios quiere ministros con una alta espiritualidad. Porque cuando se tiene una alta espiritualidad, se ama más a Dios. Se le es más leal a Dios. Eso impide que el ministro venda la palabra, acomode la palabra, facilite el evangelio. Por eso es importante la espiritualidad. En la espiritualidad alta, el hombre ama lo que Dios ama y desprecia lo que Dios desprecia. Es muy importante que la iglesia de Dios tenga una alta espiritualidad.
Veamos un hijo de los profetas. Un segundo profeta del que se tiene referencia no es identificado por su nombre, sino que se le llama un varón de los hijos de los profetas. La obra de este profeta consistió en reprender a Acab por su complaciente con Ben-Hadad y lo hizo por medio de una lección objetiva. Primero dijo a un compañero suyo que le hiriese, pero él no quiso. Entonces le rogó a otro y éste le hirió. Pero luego el joven profeta en el camino por el que iba a pasar el rey se disfrazó poniéndose una venda en la cara. Al oír las palabras del rey, el profeta se quitó el disfraz a fin de que el rey supiese que era uno de los profetas y le dio el mensaje. Este profeta, al ser llamado un hijo de los profetas, era con toda evidencia uno de los profetas que se hallaban en periodo de entrenamiento. Es posible que fuese uno de los estudiantes de la escuela de Elías. En términos de madurez espiritual, este joven dio pruebas de un alto nivel al pronunciar tal reprensión. Necesitó una buena dosis de obediencia y valor, ya que Acab no era fácil. Micaías, el tercer profeta de los tiempos de Acab es Micaías, al que aludimos anteriormente. A este profeta se le menciona en conexión con la tercera confrontación de Acab con los sirios del norte. Su obra, ya hemos mencionado a Josafat, el buen rey de Judá, que había venido a visitar, toda esta historia de Micaías ya la hemos leído. Ya hemos leído la historia de Micaías, ya sabemos qué hizo Micaías, vimos lo que profetizó Micaías, y podemos decir que Micaías era un hombre de muy alto nivel espiritual, así que por lo tanto pasamos. Zacarías, se menciona a Zacarías, el hijo del sacerdote Joiada, en la ocasión en que llevó al rey Joás un mensaje de reprensión. Este tiempo el sumo sacerdote, estos son profetas, por decir así, pequeñitos, ¿verdad? Pequeños, estaban dispuestos a sufrir, eran personas que tenían una espiritualidad muy alta, una pasión muy alta. Vemos todo esto acerca de estos profetas que fueron totalmente anónimos. Hemos sacado lo mejor de todos estos capítulos. Hemos avanzado hasta el capítulo 14, por tanto estamos al día con todo lo que concierne a nuestro prontuario. Siempre lleve marcado, por favor, en su prontuario, septiembre 8. Eso era ayer, ¿verdad? Pero como no hubo luz aquí, eso nos impidió grabar la clase. Así es que estamos al día con el capítulo 12, 13 y 14. Nos quedan prácticamente 8 capítulos. Y si vamos avanzando, así como avanzamos ahorita, que avanzamos 3 capítulos por visita, puedo decirle que pronto vamos a terminar este curso, y entre más rápido terminemos, mejor es para mí, porque no aguanto el dolor de garganta. Cada día más se vuelve más difícil, ya que doy la clase de Nuevo Testamento, doy la clase de apologética, doy la clase de historia, y créame que en la clase de historia de la iglesia hay capítulos que tienen bastantes diapositivas. Créame, mi amado hermano. Así que yo le pido que valore este esfuerzo, aproveche al máximo todo este trabajo que hacemos por usted, ¿verdad? Dios, por supuesto, su servidor, por supuesto, para que usted tenga una preparación y tenga una idea clara quién es un profeta, quiénes fueron los profetas, quién es un profeta en verdad en la actualidad, cómo trabaja Dios, cómo trabajó Dios y cómo sigue trabajando, a pesar que las épocas han cambiado, las culturas han cambiado,
pero el propósito de Dios sigue siendo el mismo. Recuerde, abordamos 3 capítulos, son 3 cuestionarios o un solo cuestionario que incluya los 3 capítulos. Vamos a orar para darle las gracias al Señor. Recuerde estar al día con sus mensualidades. Recuerde que el martes, creo, es el examen del Nuevo Testamento. Creo que es el martes o el lunes. Al caso que usted tiene que estar preparándose para cuando sube el examen del Nuevo Testamento responderlo. Padre, te damos las gracias en esta mañana. Te alabamos, te bendecimos, te damos el reconocimiento. Gracias por todo, amado Salvador. Mi alma te alaba y te bendice. Gracias por darnos la fuerza, la pasión y el deseo de hacer las cosas. Gracias, Señor. Te bendecimos. Amén y amén. Recuerde, estaremos en contacto. Cualquier cosa usted escribe al WhatsApp. Que Dios lo bendiga y cuídese mucho.